Casi una década de explotación constante, lo exprimieron hasta el último centavo, lo sacaron en 3 diferentes generaciones de consolas seguidas y ahora Rockstar ha anunciado el desarrollo activo del próximo GTA que está en camino justo ahora, así que solo podemos decir una cosa: descansa en paz GTA V. Este será el fin de Wakanda. ¿Cuál será el destino de ahora en adelante de este videojuego? ¿Qué es lo que le espera? Pues eso es lo que estaremos intentando responder en este video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. ¡Huele a historia! Tras el anuncio de un nuevo Grand Theft Auto que está en marcha justo ahora, GTA V pasará a un segundo plano, o eso esperamos todos, para dar inicio a una nueva transición que la comunidad llevaba necesitando hace mucho tiempo atrás. Pero ¿cuál será el destino de GTA V? ¿Será que su final está cerca o lo veremos todavía muy presente? Hablaremos sobre eso, pero antes quiero agradecer al patrocinador de este video, que es el servidor de Grand Roleplay GTA V, un servidor realmente entretenido donde podrás disfrutar de muchas cosas mientras hablamos del posible gran final que GTA V puede llegar a tener. De fondo podrás estar viendo la jugabilidad que te da este increíble servidor, y si deseas unirte a él es realmente muy sencillo. Aquí abajo en la descripción encontrarás el enlace para que te unas a él, pero por supuesto esto no puedo dejarlo de lado sin mencionarles a todos ustedes que estoy muy agradecido, y aquí con estas nuevas oportunidades y patrocinios puedo seguir haciendo contenido para todos ustedes. La verdad es que no sabemos exactamente cuánto tiempo de vida le queda a GTA V. Sabemos lo decadente que se ha vuelto, y aunque en realidad ha sido una joya audiovisual en donde podemos disfrutar de tantas cosas, ha decaído en muchos otros aspectos que iremos viendo a lo largo del video y que claramente sería necesario considerar para el próximo GTA que salga próximamente. Entre las cosas que a día de hoy permiten que GTA V siga siendo jugado es claramente el GTA Online y por supuesto el uso de servidores como el que estás viendo ahora mismo de fondo, o incluso los mods gráficos. Son herramientas a las que los jugadores podemos acceder y crear nuestra propia diversión, sin límites y sin restricciones. Por ejemplo, mira cómo en este servidor soy capaz de pilotear un avión y pues de llevar a cabo diferentes tareas e interpretando diferentes profesiones. Al tratarse de un servidor de roleplay, pues está fantástica la diversidad que tienes para poder hacer de todo un poco. Claramente son cositas positivas que a Rockstar se le ha olvidado incorporar, y pues que mediante servidores externos como este, nosotros seguimos a día de hoy dándole a Rockstar una experiencia activa en Grand Theft Auto 5 hasta que este llegue a su final. Pero hablemos sobre lo que debería tener también GTA V actualmente para de alguna forma no sentirse tan explotado y tan maltratado hasta el punto de estar llegando a su muerte en cuanto a diversión se refiere. Nuevamente haré referencia al servidor, ya que en realidad hay cosas que son tan pequeñas pero muy importantes a considerar. Algo que sin duda es bastante clave e importante es el seguimiento constante para arreglar cualquier falla y dar comunicación inmediata a la comunidad. Por ejemplo, en este servidor encontramos a los moderadores. Cuenta con más de 25 moderadores activos que siempre están escuchando a la comunidad, a diferencia de Rockstar, que jamás escucha a sus usuarios y toma decisiones cuando realmente le apetece. Pues debería enfocarse en algo tan fácil como eso, ya que permitiría tener un juego nutrido de feedback, tanto positivo como negativo, con la intención de siempre ir mejorando. Y es por eso que también he decidido colaborar con este servidor, puesto que al menos este me parece muy útil a diferencia de otros servidores que he visto también por internet. Pasemos ahora con otro punto que no ha permitido que GTA V siga siendo disfrutable, y es la explotación con actualizaciones poco originales y repetitivas. De todas las que han sacado hasta el día de hoy, hay muchas que se pueden rescatar y hay bastantes que realmente son muy buenas y que no las podemos dejar a un lado. Sin embargo, muchas veces estas nos ponen en un papel de un jugador aburrido y de donde realmente no hay mucho contenido para explotar, y esto a su vez provoca que no seamos capaces de disfrutar al 100% el videojuego. En cambio, imagínate entrar a jugar y saber que tienes a tu disposición el poder de tener una habilidad o seguir una profesión dentro del juego a tu gusto, ya sea que tengas ganas de ser un bombero, un policía o un constructor. En definitiva, escoger el rol que deseas tener, el papel con el que deseas jugar, y sin necesidad de estar sujeto siempre a la poca creatividad que muchas veces tiene Rockstar para seguir manteniendo a toda costa vivo el GTA V. Y sí, también como punto positivo para este servidor de GTA Roleplay, pues es que también lo tiene, además te da toda la libertad que necesitas. Pero ¿de qué sirve tener GTA V si lo actualizas
realizan pocas veces al año. Realmente son ocasiones muy contadas. Tampoco me quiero quejar porque ya sabemos cómo está actualmente Red Dead Online. Ellos sin duda ya estarían apreciando tener incluso pocas actualizaciones. Pero estamos ahorita en Grand Theft Auto y creo que también Rockstar podría ir mejorando en ese aspecto. Las personas y los jugadores necesitamos ser escuchados y tener la atención que merecemos. Y es por eso que las actualizaciones constantes son un papel fundamental, en mi opinión, ya que han hecho mucha falta para este Grand Theft Auto. Deberían ser más constantes y grandes en contenido, más innovadoras y que realmente aporten algo nuevo. Lamentablemente GTA V está cayendo de picada últimamente, centrándose únicamente en una decadencia constante y para nada es algo bueno. Su muerte cada vez está más cerca y aunque Take-Two Interactive crea que sigue vivo por el dinero que les provee, la dura realidad es que la gente lo juega ya sintiéndose en la obligación de hacerlo porque no hay otra opción libre en el mercado que nos permita tener otro mundo libre y también con un Grand Theft Auto Online. GTA V lamentablemente estará condenado al uso de herramientas externas que tienen más creatividad como los mods o servidores, los cuales sí te harán sentirte emocionado y con ganas de jugar a algo que ya muchos lo tienen en un segundo plano ahora mismo. Así que el futuro de este título podríamos determinarlo como incierto, pero todavía muy presente. No parece que todavía tengan la intención de acabar con él por completo, pero solo el tiempo nos dará la razón y veremos qué sucede más adelante. Si este video en colaboración te ha gustado y te gustan estos cortos videos tipo análisis o opinión que realmente no lo suelo traer muchas veces al canal, házmelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si también te decides en poder acceder a este grandioso servidor, déjame te doy los pasos tan básicos y simples que deberás seguir para poder descargarte e instalarte este servidor. Solo tendrás que ir a su página web oficial con el link de referencia que lo tendrás aquí abajo en la descripción. Tendrás que registrarte y no es para nada difícil, llenas tus datos y cuando lo hagas solo bajas el ejecutable, lo instalas y en pocos segundos ya podrás disfrutar de él. Si has llegado hasta este punto del video, déjame te agradezco por apoyarme y por permitirme hacer cosas como estas de vez en cuando que sigan fortaleciendo el proyecto de fanáticos de los videojuegos a futuro. Si hablamos de GTA V, podríamos decir que todavía queda un camino muy largo para él, pero la nueva entrega de Grand Theft Auto cada vez está más cerca y lo mejor sería que Rockstar vaya tomando muy en cuenta las decisiones que toma ahora mismo, ya que claramente GTA V parece estar quedándose muy corto con el poco tiempo que ya nos queda con él. Pero por mientras, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Es sobre GTA y estoy bastante seguro que te va a gustar. Les recuerdo que mientras sigan saliendo noticias e información todos los días, los iremos tocando aquí en este canal. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, nos estaremos viendo hasta un próximo video.